Todos los arqueólogos alrededor del mundo comparten el mismo sueño: desenterrar un artefacto o hacer un descubrimiento que podría reescribir potencialmente la historia tal como la conocemos. Tal descubrimiento tiene el poder de desafiar e incluso trastocar las narrativas establecidas, revelando nuevos conocimientos sobre nuestro pasado y cambiando fundamentalmente nuestra comprensión de la civilización humana. En este video, les mostramos una serie de hallazgos increíbles que han logrado precisamente eso. ¡Adelante! Rollos antiguos. Continuamos con algunos rollos antiguos de significado religioso que datan de entre los siglos I y III a.C. En 2022, investigadores desenrollaron y digitalizaron literatura budista Gandharan antigua que fue encontrada en el noroeste de Pakistán y el este de Afganistán y ahora se encuentra en la Biblioteca del Congreso en Washington, en Estados Unidos. Los rollos contienen poderosas enseñanzas budistas, incluyendo el Dhammapada, el Sutra del Rinoceronte y varios comentarios del Abhidharma, y probablemente fueron escritos por miembros de la escuela budista Dhammachakra. Pero eso no es todo. Hay párrafos y enseñanzas adicionales en los rollos recién descubiertos, lo que significa que el descubrimiento podría reescribir potencialmente la historia del budismo, proporcionando nuevos puntos de comparación para las tradiciones previamente conocidas. A medida que los investigadores continúan examinando los manuscritos, esperan descubrir aún más información sobre la compleja relación entre la transmisión oral y textual de las enseñanzas budistas. Gandharan desempeñó un papel crucial en el mundo antiguo, sirviendo como un centro para diversas culturas y tradiciones religiosas. Fue aquí donde las enseñanzas budistas se centralizaron y se difundieron a otras partes del mundo, incluyendo China y más allá. Ese proceso pudo haber comenzado con estos rollos. Templo antiguo. Arqueólogos restaurando el famoso pequeño templo dórico en la antigua ciudad griega de Paestum en Italia han hecho descubrimientos notables que podrían cambiar potencialmente la historia conocida de la ciudad. Los últimos hallazgos se hicieron durante la restauración en curso de un templo griego que fue descubierto en 2019 cerca de las murallas de la ciudad de Poseidonia, que se conoce hoy como Paestum. Los nuevos descubrimientos incluyen un pedestal de piedra con escalones, decoraciones de techo de terracota coloreada con goterones en forma de león, una gorgona, un altar con ranuras para recoger sangre de sacrificios, 7 cabezas de toro y ofrendas votivas que representan a Eros escribiendo un delfín. En otras palabras, es un templo dentro de un templo. El templo recién descubierto es un periférico dórico más pequeño que precede a la era helenística, midiendo 15 metros por 7 metros. El análisis de las decoraciones de arcilla que adornan sus paredes sugiere que fue fundado en el primer cuarto del siglo V a.C., durante el cual se construyeron algunos de los edificios monumentales más importantes de la ciudad, como el Templo de Hera y el Templo de Atenea. Los descubrimientos son significativos, ya que arrojan nueva luz sobre la autonomía artística y cultural de la comunidad de la ciudad y desafían la creencia de que las primeras colonias simplemente copiaron las obras de su patria. Cañón giratorio portugués. En un descubrimiento afortunado y accidental que podría reescribir potencialmente nuestra comprensión de la historia marítima, un niño de 13 años de Darwin desenterró lo que parece ser un cañón giratorio portugués del siglo XVI en el territorio norte de Australia en 2012. Este emocionante hallazgo cautivó a historiadores y entusiastas marítimos por igual, ya que sugiere que los portugueses podrían haber explorado las costas australianas mucho antes de lo que se pensaba anteriormente. El cañón giratorio, un tipo de pequeño cañón montado en un soporte giratorio, era un arma común a bordo de los barcos portugueses en el siglo XVI. Se cree que el cañón se perdió o se abandonó durante una de las muchas expediciones marítimas portuguesas de la zona. Este descubrimiento es particularmente significativo, ya que desafía la creencia predominante de que los holandeses y los británicos fueron los primeros europeos en explorar la costa australiana en los siglos XVII y XVIII. Si el cañón giratorio es efectivamente de origen portugués, sugeriría que los exploradores portugueses estuvieron activos en la región al menos un siglo antes. Es imposible decirlo con certeza, ya que un solo cañón no es prueba de la presencia de un equipo de exploración organizado, pero la idea de que los holandeses y los británicos fueron los primeros en venir aquí
ya no se puede decir con confianza. Misterios tartesios revelados. Arqueólogos en el suroeste de España han hecho descubrimientos asombrosos durante una excavación en Los Barrios en abril de 2023. Estos descubrimientos podrían cambiar nuestra comprensión de la cultura ibérica prerromana de la región. El equipo descubrió 5 bustos de piedra de tamaño natural que datan del siglo V a.C., mostrando que la civilización tartesia era mucho más sofisticada de lo que se pensaba anteriormente. Los tartesios han sido considerados durante mucho tiempo una civilización misteriosa, con historias de su riqueza y poderío militar, a veces entrando en el territorio mítico. Más específicamente, se pensaba que los tartesios eran una cultura no icónica, pero el descubrimiento de esculturas destroza esta idea. Las estatuas fueron encontradas en un edificio de 2 pisos de 2500 años de antigüedad en el sitio arqueológico de Casas del Turuñuelo, descrito como único en el Mediterráneo occidental. El sitio contenía artefactos que sugieren que el edificio era un centro económico y político para el área local. Es posible que las esculturas sobrevivientes hayan sido enterradas para protegerlas del mismo acto de destrucción que arruinó el edificio. Aún podría ser cierto que los tartesios eran poderosos guerreros con montones de oro y riqueza, pero si estas esculturas son algo por lo que guiarse, también eran una cultura altamente sofisticada y artística. Catedral de Rochester. Las criptas de la Catedral de Rochester en Kent, en Inglaterra, se convirtieron en el sitio de una de las excavaciones arqueológicas más impresionantes en la historia de la zona en 2015. A pesar de una encuesta por radar previa del sitio, nunca se habían identificado rastros de lo que yacía debajo de las criptas. Por lo tanto, fue una sorpresa increíble cuando una riqueza de artefactos y estructuras fueron descubiertos durante los trabajos de desarrollo programados. Entre los descubrimientos se encontraban un edificio romano, una gárgola y una estructura normanda. Aún más fascinantes fueron los fragmentos del original santuario de William de Perth, que se creía perdido durante la Reforma y que finalmente podrían ser reunidos. Un arqueólogo ha descrito el descubrimiento como uno de los proyectos arqueológicos más grandes que jamás se haya realizado en Rochester y considera que la estructura normanda es un hallazgo de significancia histórica. Podría potencialmente probar que la catedral es incluso más antigua de lo que se creía previamente. La historia actual de su historia se remonta al año 604, que es cuando se dice que fue fundada por el obispo Justo, pero ahora parece que la catedral podría haber sido construida sobre el sitio de un edificio religioso aún más antiguo. Tema misterioso. En el árido desierto de Namibia, un grupo de mineros se encontró con un descubrimiento que desafiaría los límites de la arqueología y la comprensión humana: el disco de Timgad. Enterrado bajo capas de tierra y tiempo, este colosal objeto metálico, con aproximadamente 98.4 metros de diámetro, presenta un fuselaje marcado por lo que parecen ser símbolos de un lenguaje desconocido. Los trabajadores, inicialmente en busca de depósitos de minerales raros, se encontraron cara a cara con lo que muchos están llamando evidencia de una civilización antigua y avanzada, o incluso visitantes de otros mundos. El disco de Timgad, nombrado así por el antiguo sitio arqueológico romano en Argelia, rápidamente se convirtió en un punto focal para investigadores y teóricos de la conspiración alrededor del mundo. Expertos fueron convocados de inmediato al sitio, ahora denominado Sitio Arqueológico K7, donde están desarrollando teorías sobre el origen y función del disco. Informes no confirmados sugieren que, alrededor del perímetro de la excavación, se han encontrado dispositivos y artefactos extraños, posiblemente partes de un mecanismo más amplio o registros de una tecnología olvidada hace mucho. El gobierno de Namibia ha impuesto un bloqueo de información, pero imágenes filtradas muestran el disco de Timgad parcialmente desenterrado, con equipos de especialistas trabajando día y noche bajo carpas y reflectores. El descubrimiento ha provocado debates acalorados y alimentado la imaginación pública, llevando a muchos a cuestionar nuestra historia y el lugar de la humanidad en el cosmos. Queremos saber qué opinas sobre este misterioso tema. Háganoslo saber en los comentarios.